El formato parlamentario que hemos elegido en esta ocasión nos obliga a constreñir nuestra intervención al artículo 10 del Decreto 102/2019, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería. Y en ese marco específico se formulan las propuestas que tienen ustedes ante sus ojos. Sin embargo, no está de más que aprovechemos la ocasión para hacer un balance de la labor política del señor consejero desde que asumió que no está presente, por cierto, desde que asumió su cargo hasta el día de hoy. Nos hallamos, tal vez con un optimismo exagerado, al menos en la mitad de la legislatura. Y puede ser este un momento adecuado para hacer una valoración centrándonos, como es lógico, en nuestro ámbito competencial. Pues bien, tenemos que admitir que se ha tratado de un periodo anómalo, marcado por la fuerza mayor que ha supuesto la pandemia. Y en este sentido decimos con toda franqueza que la gestión del COVID nos ha parecido bastante aseada, nunca mejor dicho lo de aseada, sobre todo teniendo en cuenta las catastrofistas predicciones de la izquierda, que parecía estar encantada con el apocalipsis que ellos mismos vaticinaban y que nunca se cumplió. Por cierto, que este dato nos puede orientar un poco para valorar las cualidades que tiene el futurólogo que habita en la Moncloa con respecto al año 2050. En cualquier caso, es verdad que este éxito hay que atribuírselo sobre todo al excelente comportamiento que en general ha tenido la comunidad educativa, pero nosotros no le vamos a restar mérito a la Consejería por la organización de un curso que ha sido efectivamente muy difícil. Ahora bien, señorías, queremos resaltar que dos de los grandes problemas que tiene planteados la educación en nuestra tierra continúan intactos. En primer lugar, la bajísima natalidad, que va a ocasionar un invierno demográfico terrible. En fin, sobre el asunto demográfico no me puedo extender porque eso solo merecería una sesión especial. Pero solo voy a decir una cosa al respecto, que sin niños no habrá escuela, ni pública, ni concertada, ni privada. Sin niños no habrá sociedad sostenible ni estado del bienestar. Tampoco han hecho nada con respecto al otro problema grave que tiene planteado nuestro sistema educativo, a saber, la mengua constante de los contenidos científicos y humanísticos que constituyen, por cierto, el grueso de la formación del profesorado y el peso cada vez más creciente de la ideología progre en los centros, disfrazada de valores transversales y supuestamente pedagógicos. Para colmo, la excesiva ideologización que ya tiene nuestro sistema educativo ahora se va a ver incrementada exponencialmente con la LOMLOE y con la Ley de Protección de la Infancia, a la que de forma increíble se han adherido todos ustedes, incluido el moderadísimo Centro Reformista. Y ya me anticipo a una objeción que estoy seguro muchos de ustedes te estarán planteando. Ya sé que la ideología siempre está presente en la escuela. Al contrario de lo que creía don Francisco Giner de los Ríos, la neutralidad absoluta no existe. Pero me refiero a la necesidad imperiosa que tenemos de buscar un consenso en materia de valores dentro de la escuela. Un consenso en el que quepamos todos, como cabemos todos en la Constitución, como cabemos todos en esta Cámara, como cabemos todos en las Cortes, como cabemos todos, en definitiva, en la sociedad. El pluralismo político y axiológico es un valor esencial de una sociedad democrática, por lo que deberían ustedes abandonar esa manía que tienen ustedes de adoctrinar a los menores en dogmas que no son compartidos por toda la población, como son la ideología de género, el activismo trans, la mentalidad mundialista, que no tiene más patriotismo que la patria chica, el alarmismo climático, la memoria histórica, el ecologismo animalista y el rechazo a todos los valores tradicionales. Señor Imbroda, si se atiende al contenido de su mandato, ninguna variación se ha advertido en el autoproclamado Gobierno del Cambio. La gestión de Ciudadanos se está caracterizando por el continuismo más lineal con respecto a la etapa anterior. En la enseñanza pública apenas se ha notado nada, puesto que el único reproche que le hacen a usted en las comisiones de educación, yo soy testigo, es su supuesta voluntad malévola de cerrar centros públicos, no sabemos si por sadismo o porque tiene usted oscuros intereses con la patronal en los centros de titularidad privada. Eso es lo que le dicen a ustedes. Y, por otro lado, creo que son ustedes conscientes de que tienen a la enseñanza concertada en un estado de profunda decepción con respecto a las promesas que hicieron cuando estaban en la oposición, de permitir conciertos conforme a la demanda social, atender las justas reivindicaciones laborales de su personal y ser más respetuosos con su gestión del día a día. Pues bien, en este panorama y centrando ya la intervención en el petitum de nuestra moción, nosotros planteamos aquí 5 puntos.
En primer lugar, creo que es innecesario enumerar de nuevo los múltiples argumentos que esgrimí en esta misma tribuna hace 15 días en defensa de la lengua española, de su integridad, de su coherencia frente a las neolenguas que quieren desvirtuarla y obstaculizan el aprendizaje de nuestros menores. Tan solo me permitiré añadir que la palabra vox en latín, significa voz. Voz, por supuesto, que no es un gruñido, ni un grito inarticulado, ni una interjección, sino un vocablo que a menudo traduce el término griego logos, del que deriva nuestra lógica, es decir, el mensaje lleno de racionalidad y de sentido común. En esa misma dirección va el punto 3 de nuestra moción. Ni que decir tiene que esa reivindicación de las humanidades es plenamente compatible con la necesidad de reforzar la formación profesional. De hecho, la semana pasada presentamos y conseguimos aprobar una PNL en este sentido, así como las materias científico-técnicas en todas las etapas educativas. El sentido de nuestra moción iría encaminado a reforzar los contenidos conceptuales frente al planteamiento cada vez más dominante de que lo esencial son las competencias básicas, que ahora son competencias clave, como si éstas se pudieran desarrollar al margen de los saberes concretos que constituyen el currículum de las asignaturas. No pretendemos, por supuesto, volver a la absurda dicotomía tajante entre ciencias y letras. Lo que ocurre, señorías, es que las materias científico-técnicas, como son las matemáticas, la física, la biología, conservan todavía gran parte de su prestigio por su reconocida utilidad sociolaboral, mientras que las materias humanísticas son cada vez más infravaloradas por su aparente carencia de aplicación práctica. Y no se trata solo de una desafortunada opinión popular, pues algún sesudo informe de cierto organismo público, como es la AIREF, pues ha incidido en esa, para nosotros, estúpida idea. Parece innecesario que me ponga ahora a justificar en esta sede la importancia de proporcionar a los alumnos instrumentos para que puedan llegar a ser lúcidos y críticos ciudadanos, capaces de juzgar con sabiduría y de actuar de forma comprometida en el complejo mundo actual. Ello supone la necesidad de reforzar la orientación vocacional al final de las distintas etapas, a fin de procurar abrir el abanico de posibilidades, ajustándose siempre a las aspiraciones, a las potencialidades y, en definitiva, a la decisión de nuestro alumnado junto con sus familias. Pero siempre con el rigor de una escuela de calidad, una escuela a la que, sobre todo, se va a trabajar, se va a estudiar, se va a aprender los saberes culturales de Occidente. Para nosotros la escuela no es un sitio guay al que se acude para deconstruir la masculinidad o para llegar a ser un perfecto progre que confunde sus deseos con sus derechos y que ve como un ideal maravilloso el que las mujeres puedan llegar a su casa solas y borrachas. Porque la cultura es precisamente la única herramienta que tienen las clases más desfavorecidas para poder prosperar en la vida. El último de los puntos de la moción es confeccionar bancos de actividades y recursos didácticos relacionados con efemérides significativas de la cultura española y facilitar su acceso a los docentes. Nos quejamos a menudo que el calendario de efemérides sea un tanto rutinario y está marcado en parte por la ONU, que sigue el itinerario mundialista y políticamente correcto, o bien el progresista local que nos dejaron la izquierda que nos manda, por ejemplo, celebrar con gran despliegue de medios los conflictos entre españoles, como es la memoria histórica. Les pongo algunos ejemplos de lo que pretendemos. En este 2021 está pasando sin pena ni gloria el centenario de la muerte de doña Emilia Pardo Bazán, máxima representante del naturalismo español. También ha sido aniversario de la fundación del México moderno, mestizo e hispanohablante. En 2022 será también el centenario de Valdés Leal, el gran pintor sevillano. Las posibilidades son inmensas porque inmenso es nuestro patrimonio cultural. Lo que pretendemos con estas efemérides es poner a disposición de los centros un conjunto de recursos didácticos para que estos, en uso de su autonomía pedagógica, seleccionen realizar algunas de estas conmemoraciones que ponen en valor la excelencia y la internacionalidad de la cultura española. En definitiva, señor Imbroda, creemos que estas propuestas están en la línea de lo que reclama la sociedad andaluza y muy especialmente de la mayoría de los que le votaron hace 2 años. Hacer política no es solo gestionar de forma correcta, siendo esto, por supuesto, muy importante. Y para eso ha nacido Vox, para dar la batalla de las ideas también en educación. Muchas gracias.
Señorías, han centrado ustedes casi la mayor parte de su tiempo sobre el lenguaje inclusivo y, bueno, creo que ya sobre este lenguaje inclusivo ya ha quedado claro que para nosotros, y yo creo que para todo el mundo con sentido común, se trata de un lenguaje redundante, pleonástico y antipedagógico. Insisto en que si no creen lo que dice la inmensa mayoría de los especialistas en filología, consulte a la gente que les vota, a la gente de la calle, y se darán cuenta de que es un modo de expresión que resulta en muchos casos grotesco. Y solamente un convencimiento ideológico, un empacho de ideología, diría yo, muy profundo, puede justificar semejante extravagancia. Y ya con eso también anticipo que no vamos a aceptar ninguna enmienda porque para nosotros no se puede maltratar el español y torturar a los niños solo un poquito, con moderación, porque este lenguaje inclusivo es la antesala, es una pendiente resbaladiza que nos va a llevar inmediatamente a lo de todes, a los niñes, a compañeros. Ha salido ahora la palabra adres, no sé si la conocen ustedes, está ya en los boletines oficiales de las Cortes. Adres son aquellos padres o madres que se definen como no binarios según su identidad de género. En definitiva, nosotros creemos que los entusiastas de este lenguaje merecen la crítica que se les hacía a aquellos marxistas que decían que si la realidad si el modelo contradice la realidad, peor para la realidad. Porque, señoría, aunque fuera verdad esa postración actual de la mujer, que nosotros negamos la mayor en la España de hoy, creo que ya argumenté suficientemente sobre la idea de que me parece pensamiento mágico creer que por el mero hecho de pronunciar unas palabras mágicas el mundo o la sociedad va a cambiar. En húngaro, por ejemplo, no hay alternancia de nombres masculinos y femeninos y la sociedad húngara es tan heteropatriarcal como puedan serlo todas las de su contexto centroeuropeo. Esto, señorías, es una cuestión, estamos ahora mismo debatiendo una cuestión bizantina. Se decía que cuando Constantinopla estaba a punto de caer ante los turcos, los habitantes de la ciudad estaban enfrascados discutiendo problemas sobre si los ángeles eran machos o hembras, el sexo de los ángeles famoso. O sea que ya por lo visto en la Edad Media existían las cuestiones de género. Al final, claro, ¿qué pasó? Pues que perdieron la ciudad. Así que yo creo que es mejor que abandonemos este mundo quimérico del sexo de las palabras y vamos a centrarnos en los problemas de las personas que nos pagan el sueldo, que son nuestros conciudadanos. En fin, después se ha hablado también aquí de la Real Academia, se ha hablado de otras cosas, pero bueno, voy a centrar mi atención, por ejemplo, a la señora Naranjo y a la señora Pérez les quería decir que las humanidades están en un gravísimo peligro. En concreto, el griego está al borde de la desaparición y la cultura clásica en la ESO con todas las leyes socialistas. Y es verdad que la LOMCE hizo un ataque muy fuerte contra la filosofía. Y en este sentido nos alegra poder compartir algo. Creo que Señorías, ¿podemos bajar el tono de voz, por favor? De que no está todo perdido, cuando en algunas cosas podemos coincidir en la recuperación de la filosofía. La literatura, tanto la española como la universal, está también en un gravísimo riesgo. Y nosotros somos conscientes de que el mundo del saber se va ampliando y que, como decían los clásicos, ars longa vita brevis, la vida es larga y el arte es largo y la vida es breve. Y eso hace necesario la especialización. Pero lo que decimos es que no se puede arrinconar estas materias y les recuerdo que la LOMLOE ni siquiera menciona al latín y al griego. Y eso quiere decir que está en un gravísimo peligro. Y, por ejemplo, la señora Naranjo ha hablado aquí del fascismo eterno. Y esto nos ratifica en nuestra necesidad de la importancia de la cultura. Porque le recuerdo, señora Naranjo, que el fascismo lo inventó un señor llamado Benito Mussolini en los años 30. Y era un socialista, que fue socialista, siguió siendo socialista y republicano, como todos ustedes, toda su vida. No es eterno. El fascismo no existía en la Edad Media ni en la Edad Moderna. Lo inventa en el siglo XX un señor italiano. Bien, se ha hablado aquí de las efemérides, se ha hablado de las competencias clave, no nos vamos a meter, pero sí querría decir al señor Carrillo, a mi admirado señor Carrillo, que ha estado hablando acerca del logos, le quería decir que, para justificar un poco nuestra posición, ustedes deberían darse cuenta que los pactos hay que cumplirlos. Pacta sunt servanda. O, como dirían el texto, pacta quantum cunquenuda sunt servanda. Los pactos hay que cumplirlos y eso también puede explicar un poco al señor Ruiz nuestra posición. Señorías, en el fondo del asunto no hemos tocado el fondo del asunto y es que con la excusa de los valores
la tolerancia, el respeto, la diversidad. ¿Quién puede estar en contra de todo eso? Pero la realidad es que se está pretendiendo, se está cometiendo un verdadero ejercicio de experimento social, de ingeniería social. Y me alegra que el señor Carrillo en este sentido nos ratifique esta impresión. Pero hay que ser coherente porque llevan ustedes 2 años ya gobernando y en este caso pues su gobernanza se ha notado bien poco. Los profesores y maestros que dan clases en nuestros centros son sobre todo especialistas de una materia y sobre ellas normalmente centran su trabajo. Los docentes no son, no deberían ser al menos, ni animadores socioculturales, ni activistas de una causa política, ni son necesariamente psicólogos, ni padres espirituales laicos, ni, como se diría ahora, no son coach de sus alumnos. Está claro que el docente, de manera natural, al tiempo que enseña, va transmitiendo valores. Y esos valores los compartimos todos. La honradez, el amor a la verdad, el hábito de trabajo y luego cosas como la puntualidad, el respeto, los buenos modales, señora Pérez, la habilidad de resolver los conflictos inevitables que a veces surgen de la convivencia entre personas de manera civilizada. Un momento, señora Naranjo. Yo en mi clase, perdón, señora Pérez, en mis clases he dado muchas veces he tenido alumnos que ahora se llaman disruptivos. Y los alumnos antes se llamaban alumnos gamberros, alumnos maleducados. Ahora me doy cuenta de que en el Parlamento de Andalucía también hay diputadas disruptivas. Si fuera usted alumna mía, le pondría un parte. Señorías, por favor, vamos a intentar guardar silencio y el respeto, por favor, que estamos hablando de educación. Señorías, por favor. Señorías, por favor, les recuerdo a todos ustedes que estamos debatiendo una moción de educación, con lo cual no estaría de más que fuéramos capaces de guardar la educación y el respeto en esta casa, por favor. Continúe, señor Lapuerta. En el fondo del asunto, señorías, es que no existe consenso en la sociedad actual sobre el concepto antropológico básico, sobre lo que es el ser humano, en qué tiene que cifrar su felicidad o en qué puede poner su esperanza, por decirlo en términos kantianos. La cuestión del sexo y del género se ha convertido hoy en un tema candente y un tema muy polémico. Y aunque a algunos de ustedes les moleste, son muchos los españoles que creemos, y en este caso hablo a título individual, que el ser humano es un ser trascendente, que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que fue creado como hombre y mujer. A lo mejor a muchos de ustedes les parece absurda esta creencia, pero a nosotros también nos puede parecer absurdo sostener la opinión de que el ser humano es un montón de células y un material orgánico surgido por azar evolutivo y destinado a ser aniquilado de aquí a unos pocos años. Y sobre todo, señorías, con fe religiosa o sin fe religiosa, hay muchos que se conforman con la descripción que hace la biología actual acerca de lo que es el ser humano. Y es un mamífero superior con un claro dimorfismo varón-mujer, oposición en la cual se basa la reproducción a base de los cromosomas X e Y. Otros, yo diría que con bastante menos fundamento, piensan que esto de la oposición hombre-mujer es solo una cuestión cultural y que uno puede definirse como se autopercibe. De tal manera que yo, por ejemplo, podría decir ahora que soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. No creo que me creyera nadie, pero, en fin, podría intentarlo. Incluso dentro de la izquierda asistimos muy interesados al debate que se está produciendo entre el feminismo de género y la ideología trans. Señores, escuchen ustedes lo que dice Amelia Valcárcel o Lidia Falcón acerca de la ley de Irene Montero. Sobre estas cuestiones existe un pluralismo absoluto, que yo creo que en la escuela todos tenemos que respetarlo, pero en la escuela más que nadie, en un sitio especialmente privilegiado. Por eso, ante esta disparidad de opiniones sobre lo más esencial, entendemos que hay que confrontar las opiniones de manera civilizada. Me permito recordarles a ustedes cómo no hace mucho se resolvió el debate acerca de la presencia de la religión en la escuela. Una parte de la sociedad entendía que debía ser parte del currículum para una formación integral de las personas. Y otros decían que no, que la religión tenía que estar fuera del sistema educativo. ¿Y cuál fue la solución que se tomó? Pues para nosotros la única correcta y la única democrática en las circunstancias de la España actual. Señoría, esto es como el queso de oveja. El que quiere lo toma y el que no lo deja. Entonces, ¿por qué se escandalizan tanto ustedes de que, por ejemplo, una familia pueda puntualmente decidir en cuanto a la participación de sus hijos en determinadas materias controvertidas o que afecten a la concepción de lo humano?
Nosotros creemos en una escuela que sea equilibrada, que respete la libertad de cátedra por un lado, que respete el carácter propio de los centros y el ideario educativo de los centros y, sobre todo, que garantice el derecho de los padres a elegir la mejor educación que quieren para sus hijos. Muchas gracias.